Buen día, vamos a tratar el tema de farmacología de reposición de la bulimia. Soy Carlos Puente, residente segundo año de traumatología y ortopedia. Para iniciar hay que dar un repaso sobre el agua corporal. El agua corporal total representa el 60% del peso del cuerpo y el volumen sanguíneo o volemia representa el 6 a 8% del peso corporal total. Tenemos dos grandes compartimientos, el extracelular que representa un 20% y el intracelular que representa un 40%. Hay que recordar que el líquido intracelular es homogéneo desde el punto de vista hidrosalino y es principalmente representado por el ion potasio. El líquido extracelular es heterogéneo debido a su subdivisión en líquido intravascular o plasmático un 5% e intersticial 15%. La hipovolemia en condiciones, las condiciones que pueden llevar a la hipovolemia son para la pérdida de sangre, en esta se pierden los elementos formes de la misma, traumatismo, cirugías o hemorragias internas, la pérdida de plasma está dada en las quemaduras y agua o electrolitos en los vómitos, diarrea, como la disentería, el cólera, la fístula, peritonitis, pancreatitis, obstrucción intestinal, sudoración profusa o por la falta de ingesta de líquidos, y todo esto disminuye el volumen circulante, el retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco. Una disminución del gasto cardíaco conduce a hipotensión arterial, a una descarga simpática compensatoria, a una taquicardia, palidez, vasoconstricción, se agrava la hipoperfusión, la microcirculación se vuelve inefectiva, por lo tanto hipoxia tisular, y nos lleva al choque hipovolémico con lesión mitocondrial y lisosomal. Las consecuencias de la hipovolemia: el desequilibrio entre los compartimientos intersticial y extracelular, la disminución del volumen sanguíneo circulante, disminución de la presión coloidosmótica, disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco y por ende disminución de la frecuencia cardíaca e hipotensión arterial, y la activación de todos los sistemas compensatorios del sistema renina-angiotensina y descarga simpática, lo que conduce a taquicardia, vasoconstricción periférica y palidez. Todo esto acompañado de oliguria y anuria. La vasoconstricción agrava la hipoperfusión tisular, la microcirculación se vuelve inefectiva y se genera hipoxia tisular, que va de la mano con la acidosis metabólica, láptica a nivel muscular, y con el transcurso del tiempo, anoxia tisular, que termina llevando a un choque hipovolémico donde la lesión celular es irreversible, mitocondrial y lisosomal, como se mencionó en el esquema anterior. En el caso del choque hipovolémico y la deshidratación severa, la sustancia a utilizar como mecanismo de restitución de la volemia dependerá de la situación particular de cada paciente. Por ejemplo, en un paciente quemado se utiliza por excelencia el plasma. En líneas generales, los expansores de la volemia son la sangre y sus derivados, los cristaloides y los coloides. Los coloides suelen ser naturales o artificiales. Entre sus beneficios está ser muy buenos expansores de volumen y entre sus contraindicaciones la generación de reacciones adversas e hipersensibilidad. Los cristaloides incluyen soluciones salinas y o azucaradas. Su principal efecto negativo por exceso de volumen administrado es la hemodilución y consecuente edema debido a la hipoprotrombinemia, que bien puede ser periférico o pulmonar, pudiendo traer como fatal consecuencia la muerte del paciente por un encharcamiento. Iniciando con los elementos que podemos utilizar para la reposición de la volemia, tenemos inicialmente la sangre completa, la cual tiene componentes propios sanguíneos como hematíes, plaquetas, leucocitos, plasma, derivados plasmáticos como la albúmina, las globulinas y los factores de coagulación. Recordar que la sangre es el líquido ideal para aumentar la volemia posterior a las pérdidas mayores a 1500 ml o 25% de la volemia. El criterio, pues, porque hay compromiso crítico al transporte de oxígeno, pérdidas menores entre el 15 y 25% de volemia deben ser tratadas con cristaloides. 500 ml de sangre aumentan el número de eritrocitos y de hemoglobina en un 10%. Tiene una excelente capacidad de transporte de oxígeno porque posee oxihemoglobina, y la sangre viene en dos formas, la fresca y la conservada. En el caso de la sangre conservada, que es la más utilizada, debe ser mantenida a una temperatura de 5 grados centígrados, tiene un menor número de plaquetas y factores de coagulación, los glóbulos rojos tienen baja viabilidad y posee altas concentraciones de potasio plasmático, es una sangre hipercalcémica.
el descenso de la temperatura promueve la salida de potasio desde el eritrocito y el potasio plasmático aumenta de forma proporcional al tiempo de conservación sanguíneo. Esto es importante tenerlo presente en los pacientes cardíacos. También es una sangre que tiene un alto poder anticoagulante, ya que es mantenida con anticoagulantes como los oxalatos, citratos y EDTA. Los citratos, oxalatos y el EDTA contenidos en la sangre conservada precipitan y secuestran el calcio plasmático del paciente e inducen su eliminación a nivel renal por la formación de sales insolubles, oxalato de calcio. Por esta razón, la sangre conservada es hipocalcémica. De no ser compensada la baja disponibilidad de calcio, además de crear un efecto anticoagulante, puede generar tetania. Al aplicar dosis masivas a repetición de sangre, es necesario administrar gluconato de calcio, porque este compensa la precipitación aportando al paciente calcio extra necesario que está perdiendo. El tiempo de conservación para su uso en los pacientes es de 14 a 21 días con un máximo de 35 días, idealmente el día 14. Para hacer uso de la sangre completa conservada se debe descongelar y esperar a que llegue a una temperatura adecuada. La vía de administración de la misma es venosa. El concentrado o paquete globular es sangre sin el plasma. Se obtiene tras la centrifugación y solo contiene elementos formes. Contiene todos los eritrocitos de la sangre entera, un hematocrito entre el 65 y 75% y un número variable de plaquetas y leucocitos. 250 ml de concentrado logran aumentar la hemoglobina de 1.2 a 2 gramos por decilitro y un hematocrito en un 3%. Tiene un mayor hematocrito que la sangre completa, oscila entre el 60 y el 70%, tiene las mismas características de conservación y duración de la sangre completa. Tiene como beneficio el no sobrecargar la volemia con plasma, importante en condiciones críticas como la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. No se usa como expansor de la volemia y sus usos en las anemias crónicas con hemoglobinas menor a 10 gramos decilitro, las anemias aplásicas hemolíticas, no se aplican las anemias por desnutrición. En pacientes con hemodiálisis y los pacientes con procesos inflamatorios crónicos como tumores, infecciones crónicas y las hematíes lavados o paquete globular lavado eliminan los leucocitos y el plasma. Los riesgos y complicaciones de una transfusión sanguínea conllevan a fiebre y escalofríos relacionados a pirógenos endógenos provenientes de una contaminación bacteriana, septicemia o mala manipulación, reacciones hemolíticas por incompatibilidad de grupo RH u grupo ABO. La incompatibilidad del grupo ABO se manifiesta como una reacción hemolítica inmediata o temprana que es esencialmente intravascular. Y la complicación del grupo RH genera una reacción hemolítica tardía de hasta 2 semanas tras la transfusión y es principalmente extracelular, se da en el vaso. El cuadro hemolítico va acompañado de fiebre, náuseas, vómitos, ictericia, hipotensión, disnea, depresión neurogénica, alteración de la conciencia, dolor en la región lumbar y al orinar y el signo patoneumónico de hemoglobinuria, oliguria y shock. También pueden presentarse reacciones alérgicas manifestadas por urticaria, asma y hasta un edema angioneurótico. Se debe a la alteración de los antígenos contenidos en la sangre que se está donando y a los anticuerpos que tiene el paciente y viceversa. Puede presentarse hiperpotasemia por el alto contenido de potasio de la sangre conservada. En pacientes cardíacos esto aumenta el riesgo de arritmias. Tiene un efecto anticoagulante por la precipitación de calcio a causa de los oxalatos y los citratos. También puede conllevar a la transmisión de enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, HIV, Chagas, paludismo, por lo que es importante tomar en cuenta la ventana inmunológica del HIV. Puede transmitirse la enfermedad sin ser diagnosticado oportunamente debido a la ausencia de anticuerpos. La mayoría de los pacientes sometidos a hemodiálisis contraen hepatitis C. Puede presentarse la contaminación bacteriana, puede generar bacteremias, septicemias a causa de la mala manipulación, conservación u almacenamiento de la misma, sobrecarga de la volemia y hemosiderosis o hemocromatosis por la sobrecarga en los depósitos de hierro. Los usos de una transfusión sanguínea en una hemorragia aguda masiva asociada a un choque hipovolémico con pérdidas mayores al 25% de la volemia, en las exsanguinotransfusiones, que es la extracción de sangre de una persona
y restitución en igual cantidad de sangre o plasma fresco. En las hemorragias por hipoprotrombinemia, hemofilia, hipofibrinogenemia, se aplican crioprecipitados del factor 8 y fibrinógeno u otros factores específicos. En la trombocitopenia se aplican concentrados plaquetarios. Hay casos como por ejemplo donde es apropiado el uso de la sangre completa, como los emponzoñamientos ofídicos, a tomar en cuenta. Luego tenemos las soluciones coloides, que son fluidos de gran peso molecular, de restauración rápida y grande de la volemia, con bajos volúmenes de administración. Recordar que los cristaloides son buenos expansores de volumen, sin embargo su acción es muy limitada en el tiempo. Tras 2 o 3 horas se ha perdido la mayor parte del efecto expansor, con la permanencia solo de un 20 a un 30% dentro de los vasos sanguíneos. Esta limitante implica el uso de grandes cantidades de cristaloides para lograr la restitución. Mantienen la presión coloidosmótica, menor tendencia a la formación de edema, sobre todo a nivel del cerebro y pulmón en comparación a los cristaloides, donde la sobrecarga de volumen es bastante común, y dentro de los principales inconvenientes, pues el alto costo y el difícil acceso. Los coloides se clasifican en los naturales, en el caso de la albúmina, y los artificiales, como los dextranos, almidones derivados de la gelatina. La utilidad para la reanimación cuando se presenta sangrado activo, presencia de hipoalbulinemia como en las quemaduras extensas o padecimientos con pérdidas grandes de proteínas, mayor efectividad en pacientes no traumáticos. Están indicados cuando el uso de soluciones cristaloides no consigue una expansión plasmática adecuada o cuando la pérdida es mayor al 30%. En situaciones de hipovolemia, los cristaloides suelen emplearse en una proporción de 3 unidades de cristaloides por una de coloides. Dentro de los coloides de tipo solución proteica, tenemos que todos son derivados del plasma, y tenemos el plasma fresco que se obtiene del paciente y se aplica en las primeras horas, el plasma de pool almacenado, que es obtenido de varios donantes y se aplica en los 6 primeros meses. El que provenga de varios donantes aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades en el caso de este plasma. Y el plasma humano desecado, que es sangre tratada de un solo donante, el plasma se deseca, congela y por último se liofiliza. Tiene menor probabilidad de contener patógenos debido a la liofilización. Dentro de los usos, el plasma se utiliza principalmente en pacientes quemados y en pacientes con hipoproteinemia. Dentro de los coloides tipo solución proteica, primero tenemos a la albúmina. Es la proteína más abundante del organismo, constituye el 60% de las proteínas plasmáticas circulantes y es responsable de un 80% de la presión oncótica. Proviene principalmente del hígado y tiene una vida media de 16 a 20 horas. Las patologías que disminuyen la cantidad de albúmina: tenemos la desnutrición proteica, la cirrosis hepática, las diabetes y las condiciones genéticas. Dentro de las funciones de las albúminas tenemos el equilibrio ácido-base, ya que produce una disminución de la albúmina, produce un aumento del bicarbonato circulante, por lo tanto una disminución del anión GAP. Efecto antioxidante, porque esta barre los radicales libres, y un efecto sobre la microcirculación, porque inhibe la agregación plaquetaria y promueve la producción de óxido nitroso. Viene en presentaciones de 5 y 25%, es un expansor ideal pero muy costoso. El uso en pacientes efectos adversos: tenemos las reacciones anafilácticas como el rash, la urticaria, el angioedema y la hepatitis. Después tenemos las coloides, que son soluciones no proteicas. Tenemos, para iniciar, los dextranos. Es un polisacárido proveniente de la sacarosa, producto de la función bacteriana del Leuconost mesenteroides. Es un excelente para la restitución de la volemia, generan hasta un 140% de expansión. Dentro de los inconvenientes, son muy hipertónicos, requieren como alternativa compensatoria el uso de gran cantidad de cristaloides y su aplicación no puede exceder a los 2 litros. Tanto en el uso conjunto a cristaloides como el exceder los 2 litros de dextrano puede llevar a un edema pulmonar, razón por la cual el uso de los dextranos exige gran vigilancia. Y la hipertonicidad, que conlleva la eliminación tardía y acumulación a nivel renal, que puede
generar nefrosis reversible, se al detener el uso del dextrano. El metabolismo de estos es principalmente hepático, pero también en riñón y vaso, por la enzima dextranoglucosidasa que transforma los dextranos en CO2 y agua. Los tipos de dextrano que existen, tenemos dos presentaciones: el Dextran 70, conocido como Macrodex, y el Dextran 40, conocido como Reo Macrodex. En el caso de los dextranos, la eliminación es renal y aproximadamente se da en una semana. El Dextran 40 tiene una composición muy viscosa y al tener una eliminación más acelerada es más propenso a la acumulación renal, por lo tanto es nefrotóxico. Su eliminación total toma entre 8 y 10 días y disminuye la viscosidad sanguínea, la agregación plaquetaria y los tiempos de coagulación. En consecuencia, una hemólisis de difícil manejo tiene alteración de la tipificación, consecuencia de las reacciones cruzadas, y produce disglicemia. Su uso es bastante limitado porque tiene más efectos colaterales que beneficiosos. En el caso del Dextran 70 es menos viscoso, se deposita menos y se elimina de forma más lenta y tardía. Suele causar los mismos efectos que el Dextran 40, pero en menor medida. En un paciente con una insuficiencia renal es preferible el uso de Dextran 70, ya que no producirá una sobrecarga de trabajo aguda del riñón. Sus usos para la prevención del tromboembolismo, la flebitis y la flebotrombosis. Las reacciones adversas de estas soluciones: tenemos las reacciones alérgicas, puede presentar urticaria, la hemorragia de difícil manejo, disminución en los tiempos de coagulación, nefrosis osmótica, la misma es reversible por los depósitos en los túbulos renales, la sobrecarga circulatoria, ya que la gran expansión que genera la hipertonicidad se compensa con grandes cantidades de cristaloides que terminan sobrecargando el sistema, y los falsos resultados de glicemia y grupos sanguíneos por alteración de la tipificación. Tenemos los coloides sintéticos, tenemos el etalmidón o hidroxietilalmidón. Es un polímero sintético con diversos pesos moleculares que varían entre 40, 200 y 450.000. Proviene del almidón de maíz, específicamente de la amilopectina. Recordar que son cadenas de glucosas ramificadas y su peso molecular determina su permanencia en el cuerpo. A menor peso molecular permanecerá mayor tiempo ejerciendo sus efectos en el organismo. Aumenta la viscosidad de la sangre y puede empeorar el cuadro de fibrina. Sin embargo, ocurre en muy baja frecuencia en comparación con los dextranos. De todos los coloides son los que producen menos reacciones adversas medicamentosas, específicamente menos reacciones anafilácticas. Pueden producir oliguria y anuria, ya que deshidratan el intersticio con el propósito de reponer la volemia. Este mismo efecto se observa en el uso de los dextranos y las gelatinas, y presentan hiperamilasemia, dado por el aumento de la amilasa de 2 a 3 veces de su valor normal. Sin embargo, es reversible tras suspender el uso del almidón, desapareciendo por completo al cabo de 3 días aproximadamente. No deja secuela alguna sobre el páncreas, por ejemplo una pancreatitis. La limitación es que es el más costoso de todos los coloides. En el caso de las gelatinas, son de origen animal, es colágeno bovino con un peso molecular de 100.000. Al tener un origen animal hay mayor riesgo de desarrollar cuadros de hipersensibilidad, promueven la liberación de grandes cantidades de histamina y generan cuadros hipotensivos. Dentro de los coloides sintéticos y los tipos de gelatinas tenemos las poligeninas o de primera generación. Son concentradas al 3.5%, tienen alto contenido de calcio y potasio, no se consideran buenos expansores por el hecho de que su permanencia en los vasos sanguíneos es muy corta. Un efecto expansor tras 2 horas es de solo al 20 al 30%. No se deben administrar en casos de hiperpotasemia, intoxicación digitálica o conjuntamente con sangre conservada por su alto nivel de potasio. Pueden producir trastornos en la coagulación. En pacientes cardíacos aumentan los riesgos de arritmia. Las gelatinas succiniladas o de segunda generación tienen poco contenido de calcio y potasio, principalmente usados el gelafusin. Son expansores pobres, similares a los cristaloides, pero con mejores características. Sin embargo, tienen mayor capacidad expansiva
que los de primera generación y permanecen un porcentaje mayor tras 4 horas. No necesitan almacenamiento refrigerado, puede estar a temperatura ambiente, no se acumulan a nivel renal, tienen una rápida eliminación y no alteran los tiempos de coagulación, pueden generar oliguria, pero en muy baja proporción, son las características de ellos. Luego tenemos los cristaloides, que son soluciones que contienen agua más electrolitos y o azúcares, pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas en relación al sodio plasmático. Son más económicos, no producen reacciones anafilácticas, favorecen la función cardíaca, disminuyen la viscosidad sanguínea y mejoran la microcirculación. No alteran la coagulación, salvo en forma dilucional por producir hemodilución, hipotrombinemia, lo que trae como riesgo edema periférico pulmonar, y la hemodilución también tiene como efecto el descenso de la hemoglobina y el hematocrito, no afectan la tipificación. La solución salina isotónica al 0.9%, conocida como solución fisiológica, tiene una osmolaridad de 308 miliosmol litro, contiene 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio. Es una solución ampliamente usada. Su alto contenido de cloro predispone al desarrollo de acidosis hiperclorémica, idealmente usada en los pacientes con alcalosis hipoclorémica. El Ringer lactato, otro cristaloide, contiene una osmolaridad de 273 miliosmol litro, contiene dentro de ello 109 miliequivalentes de cloro, 130 miliequivalentes de sodio, 28 equivalentes de lactato, 4 miliequivalentes de potasio y 3 miliequivalentes de calcio. Se considera una solución isotónica balanceada o buffer, tiene menor cantidad de cloro que la solución 0.9%, 54% menos que esta, por lo que el riesgo de una hipercloremia es mucho menor. En ocasiones se aplica en conjunto con las soluciones isotónicas. La solución glucofisiológica o solución dextrosa sodio tiene una composición de 325 gramos de glucosa más 60 miliequivalentes de sodio y 60 miliequivalentes de cloro. Tiene un aporte energético de 200 kilocalorías. Siguiendo con los cristaloides, pero soluciones no electrolíticas, tenemos la dextrosa al 5%, contiene 50 gramos de glucosa, 200 kilocalorías de aporte energético. Su uso es en la deshidratación hipertónica, alimentación parenteral y pacientes con cuadros diarreicos con actividad física muy alta por el déficit calórico, y tiene un efecto hepático protector. La solución dextrosa al 10, 20, 40 y 50% son hipertónicas, no puede aplicarse en pacientes diabéticos, son efectivas en el caso del edema pulmonar y el edema cerebral. También tenemos las sales de rehidratación oral como el Pedialyte y el Hidramines. Los efectos adversos de las soluciones cristaloides, tenemos que por sobreadministración producen edema periférico, edema pulmonar, por la hipoalbulinemia y el descenso de la presión coloidosmótica capilar, acidosis hiperclorémica, la solución 0.9%, el cloro se desplaza al bicarbonato, la intoxicación acuosa, ya que por sobrecarga de volumen, las soluciones glucosadas como la dextrosa, y la hipernatremia y hiperosmolaridad por soluciones hipertónicas al 7.5%. Dentro de la revisión que se hizo para realizar este seminario, pues tenemos que los cristaloides tienen ventajas por presentar menos efectos secundarios, un menor costo y una mayor disponibilidad, pero están desventajados por su corta duración de acción, pueden causar edema y son pesados para la cantidad que se administran. En el caso de los coloides, pues tienen ventaja en que la mayor duración y acción requieren menos fluido para corregir la hipovolemia y son de menos peso molecular. En cuanto a las desventajas, pues no hay evidencia de que sean clínicamente más efectivos, son de mucho mayor costo y pueden causar sobrecarga de volumen, pueden interferir con la coagulación y los altos riesgos de reacciones anafilácticas. Bibliografía consultada. Muchas gracias.